Hola amigos, hoy voy a continuar con la serie sobre el pensamiento. Esta va a ser la obra, vendría siendo la número 3, porque hubo una inicial que fue como la que me impulsó a seguir y tratar esto como una serie, porque la razón que me gustó el tema del pensamiento es que quiero seguir tratando de entender quién controla a quién. Si el pensamiento me está controlando a mí, las cosas que yo hago, o yo soy el que estoy controlando el pensamiento. Ese tipo de cosas yo me gusta explorarla, ¿no? Quizás es una relación de acuerdo común que yo no me he enterado, o es un forcejeo total. Porque cuando uno está durmiendo, por ejemplo, el pensamiento sigue por ahí haciendo sus cosas sin yo tener ningún control. Y las ideas a veces vienen de esos momentos, así que uno se va a ese otro lado, ¿no? Se pierde, se olvida que está aquí pisando tierra. Así que vamos a ver un poquito más de la idea y puedan entender un poquito más del proceso que yo escojo para hacer este tipo de trabajo, que voy dándole a la idea forma, ¿no? Y es una toma de decisiones constante. Así que seguimos ahora con el proceso. Aquí ya tengo el dibujo trazado para la acuarela que voy a estar trabajando. Va a haber aquí una toma de decisiones a la hora del trato que le voy a dar, porque quiero que tenga cierto detalle quizás en esta área, pero en esta acá yo quiero que esté más abstracto. De hecho, el fondo aquí, que va a ser un cielo, lo quisiera hacer algo fantasioso, porque esto es un pensamiento, y los pensamientos yo los visualizo como una abstracción. Así que quizás trabaje colores brillantes de forma abstracta, quizás aquí haciendo unas flores, y de oscuro a claro, porque de aquí viene la luz, aunque en esta imagen que va a ser lo que está mirando la persona, estoy trabajando una sala, y es al revés del otro. El otro estaba viendo un paisaje, este está viendo el interior de una casa, ¿no? Donde él está. Esto es en base a este boceto que había hecho anteriormente, que les había presentado, pero tenía duda para trabajar esta área, la que él va a estar viendo. Yo había hecho un par de opciones aquí, viendo una sala desde arriba. Yo trabajé esta opción después un poquito más grande, poniendo una silla, un cuadro, una ventana aquí, pero trabajé otra opción, que entonces puse como una chimenea para que se vea como un tipo de iluminación aquí con el fuego, el cuadro entonces más pequeño aquí, y una lámpara. Iba a poner dos, pero al final por cuestiones de composición pues solamente estoy poniendo parte de una, y aquí va a ir entonces la chimenea. Aquí va a estar él volando el pensamiento sobre el agua. Va a ser un agua tipo a ver si puedo trabajar acuamarina, con algunas manchas que den como que abstracción, con colores totalmente opuestos, el amarillo por ejemplo, o anaranjado. A ver si creo esa ilusión de un pensamiento abstracto, ¿no? Así que vamos a comenzar entonces con la primera capa, y le damos un poquito más para adelante, más velocidad al video para que puedan apreciarlo mejor.
Bueno, a pesar de que me ha gustado mucho cómo ha quedado esta área, la combinación de colores aquí, yo tenía originalmente pensado de que esto se iba a difuminar más con el fondo, que no iba a haber tanta definición, ¿no? Porque quería, la idea de un pensamiento es que a veces tiene áreas claras y áreas que son borrosas, que no están claras en la mente de uno. Así que tal cual quería dar esa impresión en esta obra. Así que estoy en la disyuntiva de que me gusta cómo se ve, pero quiero que se pierda un poco más y haya quizás un poco más de oscuridad. Lo que creo que voy a terminar haciendo es introduciendo este violeta que usé poco en estas áreas, traerlo un poco más para acá, más cercano al traje de la persona, y entrar ese violeta hasta esta área de donde va a haber sombra. Quizás eso me le dé un poquito más de profundidad y me dé el efecto que quiero. No sé si también yo dejé esto bastante claro por la iluminación que debe entrar de la habitación, pero quizás necesite un poquito más de contraste. Eso lo voy a trabajar también. Por lo demás, me gusta cómo me da este fondo de abstracción, ¿no? Que no es nada definido, para darle ese feeling del pensamiento. Lo otro que tengo que decidir es que puedo añadir este violeta o también rojo, porque esto es un rosado lo que yo usé aquí, para esta área, para oscurecerla. Lo puedo hacer con pincel como hice todo esto, o irme con el rolo y entonces tratar de, quizás tenga que hacer una mascarilla para que esto no se me afecte tanto, aunque me gustaría que entrara un poquito si lo uso. Tengo que todavía decidir eso. Acuérdense, siempre les recuerdo que esto no es lo que se hace usualmente con la acuarela tradicional, que tiene como unas reglas básicas, ¿no? Aquí estamos experimentando cómo tratarla, ya que es transparente, pues capa con capa va variando el color y dándome más profundidad, y eso lo podemos hacer con distintos materiales, ¿no? Así que en esta ocasión estoy entre el pincel o el rolo. Vamos a ver qué decido. Seguimos aquí con la obra.